Bueno, bienvenidos a todos. Esta es la clase número 9. Justamente vamos a ver el tema 9. Acá terminamos de admitir algunas personas más. Creo que vamos a llegar a las 15, 13. Perdón, 13. Bien, ahí estoy compartiendo pantalla, así que me voy a venir por acá. Hoy vamos a arrancar con Excel. Acá está lo que es la tarea de Excel. Sí, primero vamos a ver una pequeña introducción. ¿Sí? Pero podemos decir que Excel es un software para trabajar con números, ¿sí? Vamos a tener que aprender a utilizarlo. Es un poco bastante distinto de lo que veníamos viendo con Word, porque acá la interfase va a ser una planilla, por eso también se la conoce como planilla de cálculo. Acá la admitimos a Jessica, a Enzo. Bien, ahí está. Hola Jessica, ¿cómo andás? Bueno, eh, acá visualmente aparece una imagen con las distintas partes de lo que es la planilla de cálculo, ¿sí? Lo principal es aprender a saber que, bueno, vamos a encontrarnos con columnas que visualmente están de manera vertical y en horizontal están las filas. Las columnas tienen letras, aparece la letra A, B, C, y las filas tienen números, 1, 2, 3, bueno, hasta una enorme cantidad de filas. eh, y lo que es la celda es la combinación o la referencia de una columna y una fila. ¿Sí? Acá en la imagen podemos ver cómo se está marcando lo que es la columna. Acá, por ejemplo, la columna B está remarcada, la fila 6 y la celda, en este caso, B4. ¿Sí? La celda es la intersección de una columna y una fila. También tenemos una barra de fórmulas donde se pueden ingresar las fórmulas. También hay un apartado digamos, a la izquierda de lo que es la barra fórmula donde podemos visualizar cuál es la celda activa. Eso va cambiando de acuerdo a cómo nos vayamos moviendo. Excel también se dice que es un libro. Por eso en algunas versiones aparece lo que es hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Esas hojas se pueden agregar, se pueden sacar. En las últimas versiones 2013 y 2016 ya no aparece solamente la hoja 1, ¿sí? Pero en las anteriores por ahí todavía aparecían lo que eran las tres hojas. ¿Sí? Después tenemos una barra de scroll, tanto vertical como horizontal para poder movernos y también un control para darle un poco más de zoom. Eh, bueno, lo que también es interesante, que lo vamos a ir viendo a lo largo de la práctica, eh, más que nada los que utilizamos el mouse, ¿sí? Son tres tipos de punteros. Hay una cruz blanca que me sirve para seleccionar. De todas maneras, con el teclado se puede hacer con la tecla Shift y las teclas de navegación. Y hay otro puntero que es una cruz negra con una flechita, que esa sirve para mover. O sea, nos tenemos que posicionar en el borde de la celda, hacer clic y arrastrar. Eso, si lo queremos hacer con el teclado, se puede realizar con control X y control V, o sea, corto, luego me voy a la celda que quiero y lo pego, ¿sí? Y después hay una cruz negra eh, que me va a servir para copiar. Eso también hay un control que se puede hacer combinando teclas, que después por ahí vamos a ir viendo las dos maneras a lo largo de la clase. Eh, bueno, y después están los videos, son tres videos cortos, donde en el primero se va viendo una introducción a Excel, en el segundo se cargan datos de Excel, ¿sí? Para hacer nuestra primera planilla. Y ya en el tercero le damos un poquito de apariencia, de formato, un poquito de color, los bordes, el formato de moneda, ¿sí?
Eh, Así que en esta clase un poquito vamos a entrar a trabajar con Excel, lo vamos a aprender a usar, vamos a hacer nuestra primera planilla que va a ser muy sencilla y luego ese trabajo se puede subir, ¿sí? Voy a ir por acá, que hay 3 personas, pero la vamos a admitir. Estamos admitiendo. Bueno, bienvenidos. A ver, leo un poquito el chat. Acá escribe Jessica. Buenas tardes. Bien. Me fijo por las dudas si en el grupo alguien está trabado. Bueno, ahí Kevin estaba preguntando si hay clases. Creo que lo admití. Bien, Alejandro saludando. Buenas tardes. Bueno, para utilizar Excel siempre lo recomendable es tener instalado el paquete de Office, ¿sí? Que normalmente viene al menos con Word, Excel y PowerPoint. Igualmente puede traer otras herramientas más, pero con esas tres al menos son los programas, el software más representativo del paquete de Office. Voy a abrir Excel. Yo tengo el icono en el escritorio, pero si lo hago desde acá, de la barra tarea, puedo hacer un clic o apretar, como muchos, el botón de Windows. A veces yo le digo banderita o la tecla de Windows, mejor dicho, y ahí escribimos Excel. Lo tenemos instalado, nos tiene que aparecer. Bueno, puedo apretar Enter. Yo, como les decía, tengo el icono en el escritorio, así que también lo podría utilizar. Bueno, acá en la primera pantalla me va a sugerir qué tipo de planilla. Lo normal es que uno arranque con un libro en blanco, donde no hay nada cargado, pero por ahí hay algunas tablas a modo de plantilla que se pueden utilizar, ¿sí? En el caso nuestro, con libro en blanco, está bien, así que le voy a apretar Enter, voy a seleccionar, bueno, y ahí ya podemos ver que entramos a Excel. Acá, en la clase de hoy, voy a utilizar la versión 2016. En los videitos que están grabados en la plataforma, utilicé una versión anterior, porque esos videos, bueno, fueron en el tiempo de pandemia, y bueno, usaba mi notebook, que es un poco más viejita. Entonces ahí tenía instalado la versión 2010. Pero cualquiera de las versiones tiene las herramientas que vamos a ir viendo. Bueno, arriba aparece muy similar a Word con lo que es lo que son las fichas, ¿sí? Por ejemplo, aparece archivo, inicio. Si uno quiere saber cuál es el atajo o la letra, puede apretar la tecla Alt y ahí, por ejemplo, para la ficha inicio es la letra O, ¿sí? Después tiene la ficha insertar con sus grupos y herramientas. Acá podemos ver que, por ejemplo, inicio aparece a la izquierda con el portapapeles. ¿Eh? Y bueno, si yo apretara la O para ir a inicio, ahí me van a aparecer las otras combinaciones. Esto más que nada explicado para las personas que utilizan el lector de pantalla. Eh, si no, los demás visualmente pueden ir y hacer clic en la herramienta. Bueno, tiene grupos, por ejemplo, está el grupo fuentes, la herramienta de fuente, tamaño, negrita, cursiva. En esa parte es bastante similar a lo que es Word. Después tiene la alineación. Ahí un poco va variando, porque imagínense acá que lo que vamos a ingresar va a estar en una celda y una celda puede tener dos dimensiones, digamos, el alto y el ancho. Por lo tanto, hay más de una alineación, ¿sí? El texto puede quedar, por ejemplo, al centro alineado arriba, al centro alineado al centro y al centro alineado abajo, ¿sí? O sea, tenemos más posibilidades. Después aparece una herramienta nueva, número, que también me va a servir como para que pueda darle formato, por ejemplo, el formato de moneda, agregarle un signo pesos para que se vea visualmente el signo pesos y el monto o el número. Bueno, eso se puede hacer en este apartado con esta herramienta. Espérenme que acá me parece que hay alguien. Ahí está. Le dimos.
Muy bien, casi 20 personas. Buenísimo. Bueno, luego de esta barra de herramientas y grupos, como les decía, a la izquierda, a mi izquierda, digamos, sería en todo caso visto desde la pantalla a la derecha de la pantalla, pero a mi izquierda, si yo lo veo desde mi punto de vista, eh, hay un pequeño recuadro donde nos va diciendo cuál es la celda actual. ¿Mm? Está por acá. ¿Sí? En este caso A1, ¿sí? Recuerden que Excel tiene columnas y tiene filas. Las columnas tienen letras y son verticales, y las filas son horizontales y tienen números. ¿Sí? Bien, ahí estoy ubicado en A1, que es generalmente la celda donde podemos arrancar. Ya en un ratito vamos a ingresar algunos datos, texto y números, y vamos a poder trabajar. Pero antes, por ahí me gustaría contarles un poquito que, por ejemplo, el tamaño de las columnas se puede agrandar o achicar. Por ejemplo, si yo me acerco con el puntero entre A y B, en este caso estoy en la celda 1, entre A y B, va a aparecer un puntero donde tiene una rayita y dos flechitas a la derecha y a la izquierda. Haciendo clic, manteniendo presionado, ahí se puede agrandar. ¿Sí? Si lo quiero hacer con el teclado, ¿sí? Utilizando los métodos abreviados, puedo apretar Alt. ¿Mm? Espérenme, tengo que ubicar, ahí me ubiqué. Puedo apretar Alt, la letra O, por ahí aparecen distintas letras, ¿sí? Que me van a permitir utilizar distintas herramientas, ¿sí? Si yo le quiero dar con el teclado, entonces Alt O, HF para ir a la herramienta formato, y ahí tenemos distintas opciones. Como yo estoy en la celda, digamos, no estoy posicionado en la columna ni en el límite de entre una columna y otra, sino que estoy en una celda, lo que va a hacer es tomar la columna de esa celda, ¿sí? En este caso, yo quiero, por ejemplo, agrandar la columna, entonces utilizaría la opción ancho de columna. Ahí también se puede navegar, si tenemos lector de pantalla navegamos y nos va a ir diciendo, y si no, para ir un poquito más rápido, si yo quiero saber la letra, aprieto la letra N en ancho de columna, ahí aparece un cuadrito, escribo el número. Acá las columnas tienen 10,86, podría escribir si quiero un poco más grande un 20, si quiero más chiquito un 5, 6, 7, más o menos para que uno tenga una idea, digamos, ¿sí? Hay otra cuestión que también es interesante en esta parte. ¿Eh? Voy a ir de nuevo, entonces, al o HF, el autoajustar ancho de columna. Ahí, de acuerdo a lo que yo vaya escribiendo, se puede autoajustar. ¿Sí? Eso también es interesante porque las columnas se pueden ajustar de acuerdo al texto que yo tenga. Por ahí quizás una columna voy a necesitar un poco más de ancho porque voy a ingresar el nombre y el apellido. Pero no tanto porque voy a ingresar la edad. Sí, a lo sumo, como mucho, puede tener 100 años, pero digamos, no necesitaría tanto ancho. Bueno, pero ahí en el formato eh, están todas estas herramientas, ¿sí? Eh, lo que podemos hacer es cargar algunos datos, eh, pero antes vamos a ver el tema de los punteros, ¿sí? El primer puntero que les había mencionado es la cruz blanca, que visualmente es una cruz bastante grande, que si yo me muevo con el mouse sobre las celdas va a ser visible. Si yo quiero seleccionar, simplemente hago clic en una celda y arrastro en la dirección que quiera y van a quedar marcadas, seleccionadas varias celdas, ¿sí? Esto mismo se puede hacer con la tecla Shift o mayúscula y las flechitas hacia abajo o hacia arriba, ¿sí? Ahí más o menos ahí voy marcando varias celdas que en el lenguaje de Excel se llama rango, ¿sí? Disculpen que me voy a fijar, yo tengo miedo que alguno haya quedado fuera. Chequeo un poquito acá. Acá hay alguien, ven. Bueno, perdón. Ahí sumamos la persona número 20, creo.
18. Bien. Bueno, entonces para seleccionar lo que los van a hacer con el mouse, con la cruz blanca, desde el teclado, la tecla Shift y las flechitas de navegación. Y ahí voy pintando de acuerdo a como yo quiera, ¿no es cierto? Eh, bueno, voy a ingresar algo simplemente para probar. Acá en la celda A1 voy a escribir un texto: centro de formación SILSA. Es un texto que invade un poco la celda de al lado, pero como les digo, se puede agrandar o se puede elegir en formato, en la herramienta formato, que se autoajuste al contenido, digamos, a lo largo del texto, en este caso, que estoy escribiendo. Eh, pero hay dos punteros más que quiero explicar. Eh, el segundo, si ustedes en la celda apuntan a los bordes de la celda, por ejemplo, así como estoy apuntando, hacen un clic y se puede mover el contenido, ¿sí? Bueno, eso es, digamos, el método desde lo visual, pero en cambio, si quiero usar el teclado, puedo apretar Control X, van a aparecer visualmente una línea de puntos, como que se van moviendo, muchos lo conocen como caminito de hormigas, y ahí me muevo a la celda que quiero y Control V corta para pegar. O sea, Control X, Control V corta, es un método abreviado para cortar y para pegar. Y apretar Control Z para deshacer. Hay otro compañero, compañera. Bien, y el último es un poquito más complicado para hacerlo con el teclado, pero bueno, vamos a intentar. Eh, acá hay en la celda activa, visualmente hay un cuadradito verde a la derecha abajo. Ese sirve para copiar y tiene una utilidad muy interesante porque puede copiar no solamente texto, números, sino también fórmulas. Nos vamos a Romero. Bueno, visualmente se los muestro. Ahí espero que aparezca esa crucecita negra. Hago clic y voy arrastrando y se va a copiar todo el texto que estaba en la celda 1. Recordemos que en la celda 1 había escrito Centro de Formación SILSA. Vamos a deshacer. Lo que se puede hacer en el caso del teclado, primero es seleccionar. Ahí voy a seleccionar de la celda 1 hasta la celda 10. O sea, sin contar la celda 1, seleccioné 9 lugares de 2 a, o sea, de A2 a A10. Y ahora para completar, digamos, copiar, mm, podré utilizar la herramienta de relleno, a ver, con AL, o para ir a inicio, rellenar GE, y podría elegir hacia abajo, que es la B larga. Bueno, por ahí con el teclado, en este caso, podemos dar un poquito más de vueltas, pero en definitiva me permite rellenar, ¿sí? Bueno, le vamos a poner Control Z y a esto lo voy a borrar. ¿Sí? Ahí un poquito más o menos viendo las herramientas que nosotros vamos a utilizar como para poder manejarnos, ¿sí? A ver ahí en el chat si me quieren contar eh, si alguno ya usó Excel, si es la primera vez que lo está viendo. El chat o el micrófono, lo que ustedes quieran. Yo espero un ratito, a ver como para leerlos o escucharlos. ¿Han utilizado Excel alguna vez? A ver acá en el chat. Eh,
Bueno, acá Mónica dice la primera vez que lo está viendo. Dayana sí, sí, lo usé. Lucía no. Emiliano todavía no. Giovanna yo lo he usado, pero no me acuerdo mucho. Sí, yo sí, pero no sé usarlo bien. Fátima yo lo he usado, pero no lo manejo mucho. Bueno, bárbaro. Bueno, vamos a hacer un ejercicio que es bastante sencillo, como para poder utilizarlo. Ahí Daniela, sí lo utilicé, hice un curso en Silsa. Ah, buenísimo, Daniela. Bueno, vamos a ir cargando datos, ¿sí? Yo en esta primera clase por ahí voy a mencionar en qué celda voy a ir cargando, así por ahí las personas que utilicen el lector de pantallas pueden ubicarse mejor. En A1 voy a escribir el texto Mi emprendimiento. Si ustedes tienen la posibilidad de tener el Excel abierto, lo pueden, si quieren, eh, pueden abrirlo y me van siguiendo. Si no, queda grabada la clase y cuando tengan tiempo durante la semana, vuelven a ver la grabación y lo van haciendo. Bueno, en la celda 1 escribí mi emprendimiento para que quede guardado, apreté Enter y ahora estoy ubicado en la celda 2. En A2 voy a escribir días. Como me voy a mover para la derecha, la celda B2, aprieto la flecha a la derecha, con Enter o apretando la flecha o haciendo un clic en otra celda, ya el dato nos queda guardado. En B2, ingresos, la flecha a la derecha. En C2, egresos. Y en D2, saldo. Ahí escribí como los encabezados de mi planilla. ¿Sí? Reiteramos, en A1 mi emprendimiento. Tienen que acá escribí mal. Emprendimiento. Eh, Acá escribí un apellido, días, y era días de la semana. Uno acostumbrado al corrector ortográfico de Word. Acá no hay por ahí esa ayuda. Días. En A2, en B2 ingresos, en C2 egresos y en D2 saldo. ¿Sí? Bueno, ahora voy a volver a la celda A3, digamos, siempre en este caso trabajando en la columna, y voy a escribir lunes. Bueno, lunes, ¿por qué será el día de la semana lunes? Vamos a suponer que vamos a hacer una pequeña planilla para controlar los ingresos del emprendimiento que uno tenga, ¿sí? Imagínense en cualquier emprendimiento. Y acá cuando ingresamos, por ejemplo, el día lunes, para ciertos tipos de datos, en este caso los días de la semana, podemos autorrellenar, se pueden autocompletar. Con el mouse es bastante visual y fácil, sencillo. Por ejemplo, acá donde está el cuadradito, me voy a poner y voy a utilizar el puntero de la cruz negra, que como les dije, ese sirve para copiar. Entonces voy a hacer un clic y voy a arrastrar hasta la celda A7. Ahí voy a soltar y me va a copiar los otros días de la semana. Sí, imagínense si yo tengo que hacer una planilla con todos los días del mes. Bueno, la verdad que en ese sentido nos ayuda mucho. Lo hacemos en un ratito. Vamos a probar con el teclado a ver si nos sale. Acá voy a borrar, voy a colocar ahí en lunes. Cuando escribo lunes, yo previamente, obviamente, ya sé que si escribo, por ejemplo, el día de la semana o el mes, se puede autorrellenar. Así que lo que voy a hacer es buscar esa herramienta. ¿Sí? Bueno, guárdame un ratito que hay alguien, creo, acá. Acá Enzo dice que hubo un corte de luz. Bueno, no hay problema. Bueno.
Entonces, estando en la celda donde escribí lunes, que en este caso es la celda A3, voy a apretar Alt, me voy a ir a la O, la herramienta de autorrelleno o rellenar está en la ficha inicio, entonces Alt O, y ahí la G y la E. Bueno, en este caso es un poquitín más complicado porque yo no puedo rellenar hacia abajo. ¿Eh? Pero previamente, vamos a hacer una cosita. Previamente voy a seleccionar acá de A3 a A7. Así le estoy dando las celdas seleccionadas y me lo va a poder rellenar. Por eso le digo que quizás con el teclado es un poquito más complicado. Alt O G E, ahí tengo que buscar series, aprieto la S. En las series aparece una ventanita donde tenemos distintas opciones, series en columnas. Bueno, en este caso sí quiero porque quiero que se haga en la columna. Quiero que en A4 aparezca martes, en A5 miércoles, en A6 jueves y en A7 viernes. O sea, tengo que permitir que las series se hagan columna. Acá ya está seleccionado. En este cuadro de diálogo, esta ventanita, yo me puedo mover con la tecla Tab. Y también está una opción que dice tipo. Si una vez que apreté Tab, aparece tipo lineal. Ahí me puedo mover con las flechitas y elegir auto rellenar. En este caso, la herramienta correcta es auto rellenar porque lo que yo quiero es que me genere los otros días de la semana. ¿Sí? Entonces ahí vamos a probar dándole a aceptar. Bueno, y ahí me va a dar lunes, martes, miércoles, jueves. Por ahí lo podremos recorrer para chequear si tenemos lector de pantalla y leer las celdas desde A3 hasta A7 para chequear que me haya ingresado los días de la semana. Bueno, entonces quedó A3 lunes, A4 martes, A5 miércoles, A6 jueves, A7 viernes. Me voy a colocar en B3 y ahí voy a ingresar un número. Eh, los números estos simplemente son aleatorios, pero yo anoté los mismos números que puse o que ingresé en el video como para que más o menos coincidieran, pero pueden ingresar cualquier número porque no es tan importante la cantidad, sino como ya van a ver en un ratito, que veamos cómo se hace nuestra primera fórmula, ¿sí? Bueno, en la celda B3 voy a ingresar 1340, coma 5, ¿sí? Yo utilizo una computadora de escritorio que tiene el teclado numérico a la derecha. Ahí cuando apretamos el punto, automáticamente se configura en una coma. Para esta versión de Excel, la coma es la que separa los decimales. Eh, Fíjense que si yo aprieto Enter, el número visualmente se va a alinear a la izquierda, a la derecha, a mi derecha. Pero si yo reemplazo, por ejemplo, vuelvo a la misma celda, que es B3, aprieto F2 y borro la coma y pongo un punto, aprieto Enter, el número visualmente se va a alinear a la izquierda. Eso que ahora podemos ver, este número que tiene el punto, no es un número, sino es un texto. Si ustedes quieren hacer una operación matemática, no les va a dar error, le va a dar un mensaje de error y no les va a permitir hacer el cálculo. Así que lo vamos a corregir. Entonces, yo desde mi computadora de escritorio utilizo la coma. Si ustedes tienen una notebook, busquen de escribir el número con la coma. Entonces escribí 1340,5 en la celda B3. En B4, 2560,5. En B5, 1567,9. En B6, 1400.
y en B7 1345,5. Esos son los ingresos para los 5 días de la semana, de lunes a viernes, ¿no es cierto? Y los egresos, la plata que quizás gasté, o sea, los ingresos es lo que me va ingresando por las ventas de mi emprendimiento, lo que yo tenga, ¿no es cierto? Y los egresos es el dinero que tendré que ir pagando por distintas cuestiones, que va a salir, digamos. Bueno, eso lo voy a hacer en la columna C, entonces me voy a la celda C1, perdón, C3, y voy a escribir 702,3. 1245,4. 1300,10 en la celda C5. En la celda C6, 1560,5 y en la celda C7, 980. ¿Sí? Bueno, ahí estarían los números, tanto los de ingreso como egresos. Me voy a posicionar en la celda D3, la D3 debajo del texto que dice saldo, y ahí voy a calcular. ¿Sí? Vamos a arrancar haciendo por ahí lo más importante de Excel, que es hacer los cálculos matemáticos. ¿Sí? Eh, para cualquier cálculo matemático, lo que yo tengo que ingresar primero es el signo igual. El signo igual está en el teclado, por ejemplo, acá de mi computadora de escritorio, arriba de la letra O y P. ¿Eh? En realidad, cuando yo veo la tecla dice 0 y arriba dice igual. Entonces, para que salga el igual, tengo que apretar Shift o mayúscula, como ustedes lo quieran llamar, y el igual. Ahí estoy entrando en el modo de edición, en el modo de fórmula. Hay una manera bastante sencilla. Cuando recién aprendemos Excel y por ahí no nos acordamos bien las coordenadas, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, acá el número este, a veces cuando uno aprende por primera vez Excel, sabe que hay un número, pero no sabe bien qué celda es. ¿Sí? Recuerden que la celda es la intersección de una columna y una fila. Para el ingreso del día lunes sería la celda B3. Pero en vez de escribirlo, uno puede hacer un clic. Si no, directamente escribimos B3, puede ir la B con mayúscula o minúscula, no hay problema. Y acá tendría que hacer la operación matemática, ¿sí? Entre ingresos y egresos. Para calcular el saldo, ¿qué operación matemática tendría que hacer? A ver, díganme, escríbanme, díganme. Una resta. Una resta. ¿A los demás les parece? ¿Están de acuerdo? Ahí Emiliano dice que sí. Daniela dice que sí. A ver los demás. No sé si les gustan las matemáticas. Sí, dice Giovanna con dos i, como ahí dándole énfasis. Bueno, están coincidiendo. Por lo menos ya 4 coincidieron. Mónica también. Bueno, bárbaro. Vamos de nuevo por acá. Sí, tenemos que hacer una resta. Entonces, como les vuelvo a reiterar, la computadora escritoria por ahí es más fácil por el teclado numérico. Las notebooks, algunos lo tienen, otros no. eh. Igual hay tecladitos numéricos. Si uno va a trabajar con Excel, por ahí se los puede comprar. Y si la notebook no lo tiene, se agrega un puerto USB. Y si no, acá con el teclado de escritorio, voy a buscar el signo menos que está ahí. Entonces le pongo menos y puedo hacer clic en la otra celda o escribirla. La celda que tengo que restar es C3. Entonces esa es la fórmula que vamos a utilizar en Excel. ¿Sí? En Excel no vamos a utilizar los números, sino las referencias de las celdas. Y esto es súper importante que ya de entrada lo vayamos entendiendo. ¿Eh? Porque cuando yo utilizo referencias de celdas, por ahí yo puedo ir a ingresos, cambiarle el número y automáticamente se va a recalcular. Bueno, primero vamos a apretar Enter, así nos da el resultado. En el primer saldo me dio 638,2. ¿Sí? Bueno, como utilicé referencia de celdas, si yo vuelvo a D3, la puedo ver en la barra de fórmulas sin apretar F2.
y ahí veo también con color, me marca cuál de las celdas se están utilizando en esta operación. En este caso, eh, B3 menos C3, ¿sí? Que corresponde al ingreso del lunes menos el egreso del día lunes. Voy a apretar Enter, voy a ir acá y voy a escribir otro número, 1560, por ejemplo. Aprieto Enter. Fíjense que ya acá el saldo se actualiza solito. O sea, no necesito. ¿Por qué? Porque estoy trabajando de esta manera. Estoy trabajando con referencia de celdas. Voy a apretar Control Z para deshacer el número que ingresé y vuelve el saldo anterior. Quizás nosotros podemos tener una plantilla, dejar las fórmulas armadas en saldo y acá ir cargándole los ingresos cada semana porque, bueno, los ingresos pueden ir variando, pueden ser distintos. Y ya no necesito hacer para cada semana, digamos, las fórmulas. Si bien acá son muy sencillas, no es nada complicado. No sé si lo entienden, si más o menos eh, se va entendiendo. Pueden preguntar si es la primera vez que lo ven, por ahí puede resultar un poquito más complicado. Eh, Acá se cayó Jessica justo. Por ahora bien. Bueno, hay una manera de hacerlo un poquito más rápido, pero yo ahora voy a ir copiando, ¿sí? Entonces, en el saldo del día martes escribo igual y sería B4. Yo les voy contando cómo es las celdas. B4 menos C4. Aprieto Enter. Luego igual. B5 menos C5. Aprieto Enter. Luego en la celda D6 igual. B6 menos C6. Aprieto Enter. Me va a dar un día negativo, un saldo negativo, no se preocupen. Y en la última, en la celda D7 igual. B7 menos C7. Recuerden que siempre para que funcione el cálculo tengo que escribir igual. Lo primero que hay que escribir cuando estoy trabajando con una fórmula es el igual. Bueno, y vamos a hacer acá el total, vamos a sumar. En este caso también hay otra manera de hacerlo rápido. La primera vez lo voy a explicar como la manera más manual, ¿sí? Pero hay herramientas que me permiten hacerlo de manera más rápida. ¿Sí? Entonces ahí como quiero sumar de la celda D3 a D7, ¿sí? En esta primera vez lo voy a hacer manual, escribo igual. D3 es el saldo del día lunes, ¿no es cierto? D3, perdón, D3 menos, perdón, es una suma acá, más D4 más D5 más D6 más D7. ¿Sí? Esa sería la formulita para sumar todos los saldos y que me dé un total. Me aprieto Enter, me da 2426,1. En la celda C8 acá le podré escribir total, simplemente para ilustrarlo nada más. Pero ahí más o menos está lo más complejo, digamos, de Excel, al menos para esta primera clase, ¿sí? Que es aplicar fórmulas, ¿sí? Recuerden que Excel es una planilla de cálculo y el fuerte es hacer cálculos. O sea, los cálculos los va a hacer Excel, no nosotros. Y vamos a utilizar todas las herramientas posibles de Excel para poder realizarlos, ¿sí? Preguntas, consultas. Ahí Valentín dice que se entendió. Bueno. Ahora lo que vamos a hacer es darle un poquito de formato,
Sí, esto tiene que ver con los colores, los bordes y el formato de moneda. Eh, Podría dejar así la planilla, ya al menos lo más importante está. ¿M? Como le digo, quizás lo más importante es aprender a entender las fórmulas de Excel. Después lo otro es cuestión de ir un poquito ahí investigando, explorando, que no es tan complicado. Bueno, voy a arrancar con la celda 1. Fíjense que ese es un texto un poco más grande, invade la celda al lado, B1. Para que me quede toda una sola celda y yo lo pueda centrar, hay una herramienta que se llama combinar y centrar. Pero primero tengo que seleccionar desde A1, B1, C1, D1. O sea, de A1 hasta D1. ¿Sí? A ver por acá. No, pensé que habían escrito. Bueno, cuando la seleccioné, yo podría hacer clic acá en la herramienta combinar y centrar, que está en el grupo de alineación, y va a quedar combinado y centrado. ¿Sí? Vamos a probar con las combinaciones de teclas. Teniendo seleccionados desde A1 hasta D1, o sea, A1, B1, C1 y D1, aprieto AL, aprieto O, y para combinar y centrar, aprieto OC. Bueno, ahí aparecen varias opciones: combinar y centrar, combinar horizontalmente, combinar celdas, separar celdas. Yo voy a elegir la primera, combinar y centrar, que también lo puedo hacer apretando la letra C, C de casa. Bueno, ahí está combinado y centrado. Después, con el tarrito de pintura le puedo dar un color. Voy a elegir cualquier color al azar. Con la letra A le puedo dar el color de fuente. Elegir un color azul. Y si lo quiero hacer con el teclado, bueno, también podría apretar Alt y O, porque está en la ficha de inicio. Para el color de fondo, SO, va a aparecer, se va a desplegar una paletita de colores. Y luego con las flechitas yo puedo moverme. Ahí, si tengo un lector de pantallas, me va a ir leyendo el nombre del color. Yo ahí me posicioné en el que dice naranja, me va a decir algo como naranja o anaranjado, y podría seleccionar ese que es el color de fondo. ¿Sí? Con esta herramienta aplico un color de fondo. Si quiero el color de la letra, al O, D, O, y ahí lo mismo, aparece otra paletita de colores y me voy moviendo, ¿sí? Y voy eligiendo un color. Bueno, aquí, ahí elegí un amarillo que está en la parte de abajo, pero uno elige el color que quiera, es un ejemplo nada más. Si quiero cambiar la fuente, ¿sí? Bueno, podría ir acá a Calibrí, abrir, que es donde está la fuente, elegir una fuente, lo mismo que el tamaño, ¿sí? Y de manera, con las combinaciones de teclas, AL, O, F, U, ahí despliego con la flechita y busco, le voy a poner Arial Black, por ejemplo. Y para el tamaño, al O, E, A, y ahí le puedo escribir el tamaño, un 20, 20 va a ser mucho. Le voy a poner un 15. A ver, ahí está. Bueno, lo mismo se puede hacer para las celdas que tienen texto, para la celda A2 hasta D2 las voy a seleccionar eh, para justificar. eh, bueno, acá también podría apretar Alt O, y en este caso la doble E sería para justificar, apretando dos veces la E. Y acá, eh, ya que estoy, le puedo poner también un color, pueden elegir el color que ustedes quieran. También el color de la letra. Esto es opcional si uno lo quiere. eh, y los días de la semana, de lunes a viernes, que sería desde A3 a 7, también le voy a dar un poco de relleno.
Bueno, y otra cosa interesante, los números. A esto sí por ahí voy a seleccionar, en este caso, desde B3, voy a ir marcando hasta aproximadamente D8, que es donde tengo el total. eh, En este caso, puedo apretar Alt o para ir al formato de moneda y A, bueno, ahí me aparecen distintas opciones. Ese es como para hacerlo más rápido. ¿Sí? Español Argentina, peso, español Argentina, y ahí eh, coloca el simbolito de pesos. ¿Sí? También haciendo clic se puede ir ahí a esa herramienta. ¿M? Es para hacerlo un poco más rápido, más directo. Y si selecciono toda la planilla, le quiero aplicar los bordes, tendría que seleccionar desde A1 hasta D8, ¿sí? La herramienta de bordes está en el grupo fuentes, puedo abrir y elegir todos los bordes, ¿sí? A ver, con el teclado al O, B larga dos veces, B, B, y todos los bordes la letra T. Bien, creo que hay alguien. Hay alguien acá está esperando. Lo vamos a admitir. Bien. Bueno. eh, Ahí quedaría ya terminado. Si ustedes quieren. eh, si ustedes quieren, ya pueden guardar ese trabajo y después lo pueden subir a la plataforma. ¿Sí? Aguárdenme un segundito. Ay, disculpen que se mete gente a preguntar. Bien, más o menos se entendió. A ver, me fijo, capaz que alguien escribió ahí en... A ver por acá. Ah, Mónica, se me cortó, decía. Bueno, ese sería como ahora le estoy mostrando, ese sería ya el trabajo final. ¿Sí? Acá en la plataforma, si ustedes quieren, pueden volver a revisar estos videitos, a verlos. ¿Sí? Ahí en los videitos no tiene, digamos, todos los métodos de combinaciones con ALO, digamos, eh, pero sí los procedimientos más que nada con el mouse. Y si no, ahora estoy grabando. Bueno, cuando corte la grabación lo voy a subir seguramente voy a ver si puedo antes de irme ya dejarlo subido. eh, Así ustedes lo tienen disponible y si no, bueno, mañana por la mañana en todo caso. Bueno, ¿se entiende? A ver, díganme. Este será más o menos el aspecto final. Ustedes le pueden dar otros colores, otro tipo de letra. Le quieren agregar más formatos, le pueden agregar. Yo un poquito les quería mostrar cómo se puede hacer en Excel. Bien, bueno, vayan escribiendo, dice Diana que se entendió, vayan escribiendo en el chat el nombre y el apellido. Sí, bueno, ahí Alejandro dice muy bueno, se entendió. A modo a modo, digamos, de asistencia. Dice Mónica, bueno, en la práctica. Bueno, pero con paciencia lo van haciendo. Ahí tienen la grabación. ¿M? Así que no se preocupen. La grabación y los videitos también. El lunes probablemente no haya clases, Dayana, por el tema del feriado. Sí le puedo habilitar el otro tema y que ustedes vean los videos y en todo caso podemos en la otra clase hacer un repaso. Eh, sí, si es feriado nacional no vamos a tener clase. Pero les puedo habilitar el tema en todo caso eh, antes de... Jessica, me perdí más de la mitad de la clase porque se cortó el wifi. Bueno, Jessica, fíjate si podés ver después la grabación y en todo caso
me podés ir preguntando las combinaciones de teclas para trabajar con el lector de pantalla. Qué lástima que se cortó. Sí, acá internet anda mal, mal. Ahora está bastante bien, pero hay días, a veces a la mañana, cuando entramos se complica. Somos 3 o 4 personas trabajando y a veces se complica. Ya la semana pasada, una clase virtual, tuve que la última parte que pasarle apuntes por el grupo WhatsApp porque no había manera, se veía todo corto, o sea, se grababa todo cortado. Cuando revisé la grabación, la mitad era toda la voz mía cortada, más o menos mostrando, pero todo cortado. Pero es terrible el tema de internet. Acá también a veces nos pasa. Bueno, Jessica, cualquier cosa me consultás. Bueno, espero que hayan podido poner todo su asistencia. Bueno, ahí Mónica, si tenés que pedírsela, que te la presten a la compu, así podés ponerte a practicar. Bueno, espero que tengan una buena semana. ¿M? Eh, por acá un día muy hermoso de sol, así que bueno, seguiremos trabajando un rato más. Descargo la grabación y trato de subirla. Así que muchísimas gracias por sumarse a esta clase.